quiero hablarle aquí unas frasecitas a los papás que dice así: padres, ustedes son los héroes silenciosos. Si lo cree, diga amén. Son los que protegen incansablemente el hogar. Usted fue llamado a traer protección a sus hijos, fue llamado a traer protección a la esposa. Los pilares y la fuerza del hogar está en el papá. Su amor es un amor sacrificial. Muchas veces hablamos de la mamá y es una gran realidad, pero lo que no podemos dejar a un lado es que usted y yo tenemos que entender que a veces yo paso por ciertos lugares y en esos edificios tan altos hay un hombre exponiendo aún su vida, limpiando unos vidrios, colocando ventanas, haciendo algo así por el estilo, y no podemos pasar desapercibido esto. Hombres que tienen sus manos hechos una nada, trabajando la construcción, trabajando el campo. Esos hombres se han sacrificado por sacar adelante a sus hijos. ¿Estoy en lo cierto? Entonces tenemos que valorar la esposa, los hijos, tenemos que valorar ese amor tan sacrificado de aquellos hombres. Ejemplo, hoy en día también hay mujeres que sirven como que cuidan condominios, cuidan calles, todo esto, vigilantes. También aquellos hombres que aún pierden el sueño, tienen que estar responsables de una cosa y otra. Hoy como iglesia valoramos el trabajo de ustedes como papás. Amén. Y también queremos valorar a aquellos padres que con su ejemplo y que con su integridad son faros, yo diría que son una lámpara en la casa, que con su testimonio, con su integridad y con su manera de ser están iluminando el camino que sus hijos seguirán tras de usted. ¿Cuántos decimos un fuerte amén? Entonces demos un aplauso a esos papás que son tan especiales y tan lindos, y que cada sonrisa que se les saque a papá cuando viene el hijo y trae allí su cartón, digámoslo así, su diploma de ser un profesional, en ese momento cuando de ese padre sale una sonrisa y dice: no fue en vano el haber trabajado y ver el resultado de todo sacrificio. Así que esos padres que trabajan en silencio, esos padres que continuamente están bregando a llevar lo mejor para la casa, las madres, los padres, los hijos, o si está la esposa, va a dar un fuerte aplauso a Dios por ellos. Entonces con este mensaje busco motivar y equipar a los padres para que entiendan el poder transformador de su ejemplo en la vida de sus hijos, y les animo a vivir de una manera en la cual inspiren a las próximas generaciones para que caminen en rectitud, en sabiduría, en fe y en amor. Para que caminen ¿cómo? En sabiduría, en rectitud, en fe y en amor. Si estos padres logran estos puntos principales, vamos a tener no un hogar perfecto, pero sí un hogar lleno de grandes bendiciones. Amén. Entonces vamos a comenzar con lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, versículo número 7. Dice así: felices los hijos que deja quien ha vivido con rectitud y honradez. Proverbios 27, en Dios habla hoy. Repítanlo todos. ¿Qué van a hacer sus hijos? Diga, felices. Diga, mis hijos son felices. Entonces dice, felices los hijos que ¿qué? Que deja ese papá que ha vivido ¿cómo? Con rectitud y honradez. Yo quiero que entendamos en esta mañana que los hijos comienzan como una esponjita a absorber todo lo que papá dice, hace en la casa. A veces pensamos que ese niño de 3 años no se está dando cuenta, que esa niña de 5 años no se está dando cuenta, pero yo le aseguro a usted que lo bueno o lo malo que hagamos, los hijos se están dando cuenta. Por eso repita de nuevo, felices
los hijos que deja ¿quién? El que ha vivido con rectitud y honradez. A esto es que nosotros tenemos que ir. Pero en la Nueva Traducción Viviente quiero que también leamos lo que dice: los justos caminan en integridad. Por favor, el versículo en Traducción Viviente. Los hijos, dice, los justos caminan con integridad. Y luego, ¿qué dice? Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Benditos son qué? Sus hijos que siguen sus pasos. ¿Cuántos papás que están hoy aquí quieren que sus hijos sigan sus pasos? Levanten la mano. Amén. Y si nosotros decimos, yo quiero que mis hijos sigan mis pasos, es porque el ejemplo que hemos dejado es digno de imitar. Por eso hoy, a través de este mensaje, te quiero decir que la crisis fuerte en este siglo es la falta de ejemplo. La crisis en la familia es la falta de ejemplo. La crisis que hay en el día de hoy en los hogares es la incoherencia que hay, porque estamos dando órdenes, porque estamos dando leyes, porque estamos dando mucha cátedra, estamos dando mucha Biblia, estamos hablando demasiadas cosas lindas de la palabra de Dios, pero los hijos no necesitan de que le hablemos tanto de palabra. Los hijos no están necesitando de que seas el mejor predicador en la iglesia cuando eres otro en tu casa. Recuerda lo siguiente: los hijos aprenden más viendo que dándole palabras y de palabras. Yo te quiero animar hoy a salir de la incoherencia, que si nosotros vamos a decir algo o vamos a predicar algo es porque lo estamos viviendo. Como papás tienen el privilegio y la responsabilidad, escúcheme, como papás Dios les dejó una responsabilidad, un privilegio de que usted sea el maestro número uno, número A, el maestro 10 veces mejor, el maestro, el superhéroe espiritual del hogar. Recuerde que el maestro de sus hijos no es el que le está enseñando las vocales. El maestro de sus hijos no es el que está en la universidad. El maestro de sus hijos se llama papá, que con su ejemplo, con su manera de actuar, con su manera de hablar, con sus decisiones que toma cada día, le está enseñando a sus hijos a que lo sigan. Así de que Dios te dio una responsabilidad, que tú seas el maestro de tus hijos, que tú seas el que le enseñas moral, que le enseñas integridad, que le enseñamos amor, que le enseñamos fe. El primer pastor de tus hijos no es Javier Arango, ni la primer pastora de tus hijas es Blanca, no. La primer pastor, el primer pastor de los hijos se llama papá y se llama mamá. El primer sacerdote es papá, el que comienza la oración en la casa, el que dice hay que orar, hay que depender de Dios. Eso se llama ser un papá que está tomado de la mano de Dios. Los hijos quieren seguir ese pastor, los hijos quieren seguir ese sacerdote, los hijos quieren seguir ese papá. ¿Cuántos se alegran de querer seguir esta regla de parte de Dios? Entonces, el primer maestro diga, soy yo. Porque a veces el niño está haciendo cosas indebidas y que lo primero que le decimos, eso es lo que te están enseñando en la escuela. No, señores, la educación viene desde la cuna, diga, desde la cuna. Y hoy quiero hablar de esa enfermedad que encontramos en el día de hoy. Recuerde, el ejemplo a seguir será usted, diga, seré yo. Las palabras, tengo aquí una frase que encontré en internet. Y es un proverbio suizo que dice así: las palabras son enanos, pero, dice aquí, los ejemplos son gigantes. Grábese esta palabrita, vuelvo y se lo repito, grábese este refrán: las palabras son ¿qué? Enanos, pero el ejemplo son gigantes. No es posible que usted crea que a punto de bla 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 y de palabras sus hijos van a ser buenos ciudadanos. Tiene que haber un modelo a seguir.
Tiene que haber un ejemplo a seguir. Y hoy quiero hablarte entonces de todo esto. Por eso, la incoherencia se refiere, si usted está preguntándose qué es ser incoherente, la incoherencia se refiere a la falta de lógica, escuche, o la falta de consistencia en lo que se habla. Es una falta de lógica. Los hijos llegan y dicen, pero mi papá, ¿qué dijo mi papá? Pero qué raro, mi papá dice una cosa y es otra. Mi papá habla una cosa y después dice otra. Así de que vamos en el nombre del Señor Jesucristo, a quitar ese sticker. Mi papá parece político, habla y nada cumple. Saben muy bien ustedes el dicho, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esto. Ahora vamos a lo que nos dice Romanos, capítulo 2, versículo 21 al versículo número 24. Romanos capítulo 2, versículo 21 al versículo número 24. ¿Estamos ahí? Pero dice así: ¿cómo pueden enseñar a otros? Te voy a hablar del papá incoherente. Pero ¿cómo pueden enseñar a otros si ustedes mismos no aprenden? Primero, ¿cómo pueden enseñar que no se debe robar si ustedes mismos roban? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Dicen que todos deben de ser fieles en el matrimonio, pero ustedes mismos son infieles. Seguimos. Odian a los ídolos, pero roban en los templos de esos ídolos. Están orgullosos ¿de qué? De tener la Biblia, pero no la obedecen. Y son una vergüenza para Dios. Tiene razón la Biblia cuando dice: la gente de otros países, aquí pongamos, parafraseando, los hijos hablan mal de Dios por culpa de ustedes. Esta es una palabra clarita que viene de parte de Dios. Y te voy a hablar de los comportamientos del papá incoherente, porque hay que hablar primero de la enfermedad y luego dar la medicina. ¿Estamos de acuerdo? Al leer esta palabra, está el apóstol Pablo hablándole a la iglesia. Había mucho desorden, había mucha inmoralidad. En ese tiempo había mucha hipocresía, había muchas máscaras puestas. Y dice el apóstol Pablo: ustedes que le enseñan a otros, ¿no se enseñan a sí mismos? Ustedes que dicen que no se debe robar, roban. Ustedes que hablan de tanta fidelidad, son infieles. Ustedes que se sienten orgullosos de tener la Biblia en sus manos, mucho orgullo de tener varias Biblias, varias traducciones, pero dice la palabra de Dios, mucho orgullo de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios. Qué rico sí tener la Biblia, qué rico, qué maravilloso tener textos bíblicos guardados, pero lo más importante es que lo que estamos hablando lo estemos viviendo. Amén. Ejemplo: miremos el comportamiento de un papá que es incoherente. Ese papá incoherente está con una Coca-Cola en la mano. Los niños pequeñitos: papi, ¿me das Coca-Cola? No, esto es un veneno. Tome agua. Tome agüita y usted se toma su Coca-Cola. Pero ¿qué es lo que le dice a los hijos? Que eso es ¿qué? Un veneno. Entonces el niño dice: mi papá dice que yo no tome esa Coca-Cola. Él sí se la puede tomar. Para él dice que es un veneno. Pero entonces, ¿por qué se la toma? Fuma el papá cigarrillo, o fuma la mamá también. Fuma, pisa el cigarrillo y está el bebecito gateando. Y le voy a contar esto porque me acordé exactamente hoy. Mi mamá fumaba, porque mi mamá pues no era una mujer creyente. Mi mamá fumaba y yo me acuerdo que tiraba el poquito de cigarrillo y lo pisaba con el pie. Entonces ya quedaba ese cigarrillo en el suelo por ahí como botado. Pero había una niña pequeñita que estaba en su gateo. De pronto la niña vio eso, mi mamá como que se le olvidó coger esa colilla. En Medellín le dicen cusca de cigarrillo, aquí le dicen colilla, en fin. Y la niña cogió eso y como que comenzó
Se lo metió a la boca y comenzó a comerse todo ese ripio que tenía dentro. Cuando menos acordamos, vimos que la niña cogió con náuseas, por no decir la otra palabra, y botaba esas cositas negritas que parecía como acerrín, como ripio de café, pero era lo que tenía el cigarrillo. Y la niña, las manitos hueliendo a qué, a puro cigarrillo. Y la niña vomite y vomite. Y lo que viene mi mamá en ese tiempo me dice es: ¿y usted por qué no recogió eso? Y yo me quedé como, uno era como más bobito en ese tiempo, y yo me quedé como paralizada. Pero hoy que me acordaba, traje a memoria esto. Un padre o una madre, digámoslo así, incoherente, es aquella que de pronto le dice a los hijos: mi amor, el cigarrillo, el fumar droga, el hacer esto o el hacer aquello, eso es malo para los pulmones, eso daña las neuronas, eso daña el cerebro. Pero usted está diciendo una cosa, pero está haciendo otra. Pregunto, ¿cree que sus hijos tienen credibilidad en un papá o en unos padres incoherentes? Vaya, cepíllese. Uno se tiene que cepillar los dientes antes de acostarse. Pues el papá ejemplar, ¿qué hace? Coge el cepillo, vámonos todos a lavar bien la boca. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces a veces le estamos diciendo a los niños hagan, a las niñas hagan, pero ellos no ven hacer. Váyase a orar. ¿Ya oró? ¿Ya leyó la Biblia? Corra para allá a su cuarto y se va a orar. Y usted va y se mete al cuarto a mirar películas, y el muchachito pequeñito: Señor, toca a mi papá que en vez de irse a ver películas feas, se venga también a orar. Pero ese niño que está viendo la incoherencia de su papá o de la mamá, téngalo por seguro que va a ser un niño que se va a levantar con una doble personalidad. Va a ser uno en una parte y va a ser otro en otro lugar. Por eso papá es el que da firmeza, papá es el que trae esa autoridad, papá debe ser el ejemplo, el que inspira para que los hijos sigan sus pisadas. Amén. Llega el papá casi dando vueltas y ve al niño por ahí, adolescente de 14 o 15 años, y le dice: mi hijo, esto no lo haga usted. Está con la botella ahí torcido que ya no da más, y el muchachito llorando: papi, ¿usted cuándo va a dejar de tomar? Mi amor, no siga este ejemplo, esto es muy malo. Esto es muy malo, lo va a mantener endeudado, nunca lo haga. ¿Usted cree que el hijo nunca lo va a hacer? No, porque el día que le ofrezcan a tus hijos en cualquier lugar licor, dice: pues si mi papá lo hace, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Porque tristemente los hijos siguen más el mal ejemplo que el buen ejemplo. ¿Es cierto o no es cierto? Cuando nosotros le hablamos a los hijos de que deben de serle fiel a la mamá, y coge al muchacho que está a punto de casarse, pero usted se separó de la esposa, no vive con ella, vive con otra persona: venga, hijo, le quiero dar un consejo. Antes de usted llevar a esa muchacha al altar, le voy a dar un consejito. A ver, mi hermano, ¿qué opina? Mi hijo, en el matrimonio hay que ser fiel. Hay que serle fiel a esa mujer hasta que la muerte lo separe. Y el muchacho piensa: ¿y entonces usted por qué no está con mi mamá? ¿Por qué no estamos viendo en este parque? El muchacho por educación dice: claro que sí, papá, claro, sí. Yo voy a serle, claro, fiel. Entonces dice: no, y comienza el papá: no, mi hijo, eso de dejar hijos regados por ahí, eso no es nada bueno. Pero yo sé que tiene otros hijos más por allá. Ese papá que habla así, ese papá que es incoherente, ese papá, el papá incoherente es el que dice y no hace. ¿Es así o no? ¿Que es un papá incoherente? El que ¿qué? El que dice y no hace. Mi hijo, los trabajos hay que cuidarlos. Le voy a dar un consejo, mi hijo: cuide su trabajo, llegue temprano. Y el muchachito se ha dado cuenta que de todo lugar lo echan fácilmente porque es una persona que siempre llega tarde, que no se esmera por cuidar su sitio de empleo. Téngalo por seguro que eso mismo va a ser el muchachito. Si llegó tarde, nunca la primera vez, eso no va a pasar absolutamente nada. Por eso también, cuando vemos que habla de mucha moral, habla de que no se debe de gritar en casa. Están los dos hermanitos peleando y llega el papá: ¡hey! Hola mamá, que aquí en esta
esta casa no se grita. Y el muchachito está, en esta casa no se grita, pero mi papá y mamá están gritando. Recuerde que los hijos aprenden más viendo que un sermón de palabras. Usted puede dar el mejor sermón de su vida con su ejemplo. El mejor sermón de su vida no son sus palabras. El mejor sermón de la vida para los hijos es el ejemplo. Que si yo digo no se ven telenovelas, es porque a usted no la ven sentada viendo novelas. Si usted llega y le dice a sus hijos no se debe hacer esto, es porque usted lo hace. Si se le dice a los hijos hay que pagar un impuesto, es porque usted no está evadiendo eso. Si usted le dice a los hijos no se puede robar nada, usted no puede tener el contador de agua y de luz, como dicen aquí, envenenado, o yo no sé qué más le hacen. Tenemos que ser padres coherentes, no incoherentes, porque si el hijo ve que usted viene de la iglesia y dice, bueno, hoy la prédica dijo el pastor o la pastora que no se le debe robar a nadie, vaya, traiga ese señor de allá que me cuadre ese contador porque está viniendo mucha luz para que quede marcando poquito. Mi hija, sí, vamos a abrir mañana la tienda, el granero, la carnicería, lo que tenemos, pero voy a llamar al Señor que me cuadre la balanza de otra forma. Usted con ese ejemplo va a levantar hijos tramposos, hijos contrabandistas, hijos de miles de cosas. Dios nos ha llamado para que ese pecado hoy se corte en el nombre de Jesús, se acabe la incoherencia y seamos padres coherentes, que lo que se habla se vive, porque la verdad, como dice un médico, la verdad siempre triunfa. La palabra de Dios dice que hay ricos que se quieren hacer pobres y pobres que se quieren hacer ricos, y el pobre cree que se va a hacer rico simplemente pensando lo que no es, hablando lo que no es. No. ¿Cuántos queremos levantar hijos coherentes, hijos íntegros? ¿Cuál es el primer maestro que va a modelar? Diga yo como papá. Diga yo como papá. ¿Cuál es el mejor sermón de tu vida? El ejemplo. Usted puede dar un sermón con homilética, hermenéutica, con contextos, con la cultura, con lo que pasaba, pero si usted está dando un sermón muy lindo, se lo pueden aplaudir en la iglesia, se lo aplauden en todo, pero mi preocupación es que en mi casa no me han aplaudido lo que hablé. Así de que hoy te animo a que de hoy en adelante los sermones que tú vas a dar va a ser el buen ejemplo. ¿Qué tal que el hijo sentado en un grupo familiar o sentado aquí en medio de la iglesia y el papá hablando bien lindo allá? No debemos de hablar mal de los pastores. Mi papá llega a la casa a hablar mal de ellos. No debemos de murmurar de nadie. ¿Sí viste la fulanita de tal? El hijo dice, si el pastor tuviera discernimiento, ya le hubiera quitado el micrófono a mi papá o a mi mamá, porque lo que están hablando son puro bla, bla, bla. Entonces el muchacho se ríe cuando ve que usted se para a predicar. La verdadera coherencia está en que usted con libertad predica, porque usted sabe que sus hijos jamás van a decir, mire cómo miente en el altar. Y dice la palabra, ustedes se sienten muy orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen. Aquí no es cuestión de que yo tenga muchas Biblias en la casa, muchas traducciones como lo hay hoy en día. Aquí lo importante como padres es que leamos la Biblia, tengamos muchas Biblias de estudio, eso es una belleza, pero aparte de eso, que todo lo que estamos leyendo seamos como lo dice la palabra de Dios, que dice que seamos hacedores de la palabra de Dios, y vamos a levantar unos hijos en victoria y vamos a levantar unos hijos en gran bendición. Dice la palabra de Dios que el hombre que ha caminado en integridad y que ha sido un hombre honrado, sus hijos seguirán sus pasos. Por eso la Biblia dice, feliz el papá honrado e íntegro, porque sus hijos seguirán sus pasos. Serán íntegros, serán correctos, serán radicales, serán de un solo pensamiento. Porque si se enseñó, recuerde que el diablo es mentiroso y le hace creer a usted que con contrabandos y trabajando una cosa y la otra, así usted se va a enriquecer.
El enemigo es experto en dejarte de la noche a la mañana en la miseria, pero Dios es experto que en lo poquito que tienes, con la integridad y la bendición de Dios, será duradero. Porque bien dijo Salomón: 2 cosas te pido antes de que me muera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des riqueza, no me des pobreza, no sea de que tenga mucha abundancia y te abandone, o sea demasiado pobre y maldiga tu nombre. Señor, dame una estabilidad que yo pueda manejar. Y dígale: y eso quiero, Señor, en esta época, en este siglo y en estos tiempos. Que aunque hoy en día el más tramposo es, según el mundo hoy, es el más tremendo, hoy le digo: Dios nos dice que lo mucho o lo poco en las manos de Dios será multiplicado y será bendecido. Usted no necesita ser un papá tramposo, usted no necesita estar hablando mentira, usted no necesita estar poniendo máscaras donde no se necesitan. Hable palabra de verdad, que el que habla palabra de verdad, Dios lo bendice abundantemente. Amén. Entonces el padre incoherente predica y ¿qué? No aplica. Dice pero no hace. Coloqué una frase y se la pedí a Dios que me la diera, y es la siguiente. La frase dice así: la incoherencia lleva a los hijos a una vida doble. ¿Qué hace la incoherencia? Lleva a los hijos a una vida doble. Porque será ¿qué? El ejemplo que seguirán. Así de sencillo. Los hijos, tristemente, le voy a decir, siguen más el mal ejemplo que el buen ejemplo. ¿Estamos en lo correcto o no? Más fácil siguen lo malo que lo bueno. Así son ellos. Tristemente así son. Así de que hoy te quiero decir, y vuelvo y te repito, y te lo digo: la incoherencia, escuche, la incoherencia lleva a los hijos a tener una vida como doble. Diga, ¿cómo? Doble. Porque será el ejemplo que ellos van a seguir. Ellos ven un papá tramposo, ellos dicen: es que así es que se consigue la plata, no honradamente, eso por este lado se ve mejor. Pero ¿qué tal el papá? Mi hijo, hay que trabajar honradamente, pero estamos haciendo otra cosa. Esos hijos van a ser hijos confundidos, porque la incoherencia trae confusión. La incoherencia no deja que sus hijos sean salvos, no deja que la esposa sea salva. La incoherencia lleva a la perdición. ¿Recuerdas a Elí? ¿Qué pasó con Elí? Dios le había hablado a través de Samuel y le había dicho de que Dios tenía su casa para que ellos fueran reyes y sacerdotes del Señor, y que nunca faltara sacerdote en su generación. Pero ¿qué pasó con ese padre incoherente llamado Elí? Que tenía la ley de Dios, tenía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, cuando usted lee Levítico, lee Deuteronomio, dice que cuando había un hijo contumaz y rebelde, lo tenían que sacar. Y dice que los ancianos de esa época lo apedreaban y moría en ese tiempo de la ley. Y Elí escuchaba de que sus hijos fornicaban con las mujeres del templo, y Elí solamente les decía: hijitos míos, que oigo decir por ahí de ustedes, eso no está bien. Pero nunca Elí corrigió los hijos. Hoy le digo a los padres de familia: ustedes andan traumatizados, si andan como andan, porque se ha violado la palabra. En primer lugar, la Biblia dice que el padre que es incoherente no corrige a los hijos, los deja hacer lo que quieren. Desde pequeñitos haga todo lo que quieran. Usted le puede poner el nombre de Esther, de Débora, de Samuel. Este va a ser un Samuelito, este va a estar constantemente en el templo. Pero te quiero decir que si eres un papá o una mamá incoherente, por más Samuelito que se llame, por más Emanuel con nosotros, por más que se llame Yeshua, póngale los nombres bíblicos más hermosos que haya. Pero si usted no es un padre coherente, eso se quedará
en el limbo, porque para que esa palabra de que le colocaste a tus hijos, que es un Andrés, que va a ser un pescador de hombres, tiene que haber un papá coherente que alma a las almas, que recibe a Dios, que ama a Dios, que se esfuerza, que se sacrifica. Si pones un hijo que se llame Juan David, es porque va a ser un muchacho que tiene carácter, que habla las cosas como deben de ser. Si dice, yo voy a poner a mi hijo Juan David, Juan como el Bautista, David como un salmista, pues tienen que ver un papá que tiene carácter, que tiene esa palabra viva, eficaz, que no claudica entre dos pensamientos. Pero por más que le coloque a sus hijos nombres bíblicos, pero si no hay un ejemplo en la casa, si no eres el maestro espiritual, si no eres la inspiración, no digas que el Señor, porque permitió. Si le coloqué el nombre de Sarita, que es una reina, le puse el nombre de Anita, le puse el nombre tal, pero allí no hubo ejemplo, no hubo nada, el nombre no hizo nada. Lo que va a ser en tu casa va a ser tu ejemplo. Por eso la palabra de Dios dice, no erréis. Dios no puede ser ¿qué? Todo lo que papá y mamá siembra, ¿qué va a suceder? Por eso hay que romper hoy en el nombre de Jesús toda maldición de incoherencia. Y podemos venir ante la presencia de Dios y decir, a partir de hoy seré un padre coherente con mis hijos en el nombre de Jesús. ¿Y cómo vamos a mejorar esto? Autoevaluándonos y mirando si estoy alineado a la palabra de Dios. Y a través de esa autoevaluación pido perdón a mis hijos y digo, perdónenme porque he tenido una doble cara, pero a partir de hoy el Espíritu Santo me va a ayudar a no ser un padre incoherente, sino coherente, que dice no solamente como es el incoherente, dice y no hace, no, hace y dice. Ahora miremos el comportamiento de un papá coherente. Tengo aquí una frase que dice así: dar ejemplo no es la principal manera de influir. Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás. Es la única manera. Repita, es que la única manera. Vuelvo y repito, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás y de influir en los hijos. Es la única. No es como la principal. No, diga conmigo, es la única. Téngalo por seguro que usted lo que predica en su casa lo tiene que estar viviendo en el nombre de Jesús. Lo tiene que vivir. Porque si yo digo una cosa y hago otra, esas palabras se las llevará el viento. Vamos a levantar una generación bendita en el nombre de Jesús. Juan 13, versículo número 15. Aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les dijo a sus discípulos, este es el contexto: ustedes me dicen maestro y lo soy, ustedes me dicen rabí y muy cierto que es, pero en este momento me coloco la toalla y les voy a lavar los pies a cada uno de ustedes. Y por eso cuando él termina de lavarle los pies a sus discípulos con su enseñanza, porque el Padre coherente hace, diga hace, y luego dice. Entonces el Señor le dijo a sus discípulos: yo les he dado ¿qué? El ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. A esto se llama autoridad en la casa. Cuando ese papá le dice a sus hijos: mire hijo o mire hija, yo le he dado ejemplo para que usted haga lo mismo. ¿Será que habrá aquí algún papá que pueda levantar la mano y decir: yo ya se lo he dicho, pero qué tal que el hijo diga: Dios me libre de seguir su ejemplo? Pero el buen papá, la buena mamá, digámoslo así,
No es que es la mujer sin tacha, sin mancha y sin arruga, no. Es aquella mujer que cuando le dice a la hija, mi hija, hay que orar porque en la oración se resuelve todo, es porque ha dado ya el ejemplo. Si le habla a los hijos como a mis dos hijos, mi hijo, yo sé que el ayuno rompe cadenas, es porque han visto que esa mamá se mete en el ayuno. Si yo llego y le digo a los hijos, o si papá le dice a los hijos, la oración tiene poder, la oración rompe cadenas, la oración levanta esta casa, la oración levanta esa empresa, es porque han visto que el fruto de la oración de papá y mamá ha dado resultados. De resto no van a ver absolutamente nada. El apóstol Pablo también lo habló y el apóstol Pablo también lo dijo. Aquí dice en Filipenses 4, versículo número 9, en traducción del lenguaje actual dice así: Él les dijo, él estaba en la cárcel, él mandaba las cartas, él les decía, estén gozosos, no apaguen al espíritu, retengan lo bueno, desechen lo malo. Y también dijo lo siguiente: practiquen todas las ¿qué? Las enseñanzas que les he. ¿Será que usted le puede decir a sus hijos, mi hijo, practique todo lo que yo hago? Mi hijo, cuando a mí me llega mi sueldo, a usted les enseñé. Por eso mis hijos son bendecidos, porque a mis hijos les enseñamos desde pequeños a ofrendar, a diezmar, a dar sus primicias, a esforzarnos por la obra de Dios. Y para la muestra, usted ve un botón. Aquí no se está hablando cátedra, aquí se está hablando vivencias. Amén, iglesia. Practiquen ¿qué? Todas las enseñanzas que les he dado. Qué bonito que usted se siente al frente de su hijo o al frente de su hija y le diga, mi hijo o mi hija, practique, haga, no como el Señor le dijo a los fariseos. ¿Se acuerda que el Señor dijo de los fariseos? Miren, observen todo lo que hacen, pero no hagan como ellos hacen. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo ¿qué? Lo que ¿qué? Los niños no están ciegos. Lo que ¿qué? Lo que me vieron. ¿Qué ven hacer tus hijos? ¿Qué ven tus hijos? ¿Qué han visto tus hijos? ¿Será que usted le puede decir? Podremos levantar la cabeza y de decirle a los hijos, practiquen todas las enseñanzas que les he dado y también todo lo que me han visto. ¿Qué te han visto hacer tus hijos? ¿Qué te han visto hacer? ¿Y qué más dijo el apóstol Pablo? Todo lo que me vieron hacer y me oyeron. O sea, ¿cómo era su lenguaje? Mi hijo, hable como yo hablo, haga lo que yo hago, practique lo que yo estoy haciendo. A esto yo le llamo tener autoridad en la casa. Autoridad no es el que grita, autoridad es el que se para al frente de los hijos y les dice, practiquen lo que yo hago, hagan lo que yo voy haciendo, ahí sigan el legado que les he dejado. A esto nos llama el Señor, a que se deje un legado piadoso, a que dejes unos hijos creyendo en Dios, a que dejemos unos hijos conectados con Dios. ¿Cuántos decimos un fuerte amén? Amén y amén. ¿Qué es autoridad? Autoridad es dar, diga conmigo, ejemplo. Hubieron 3 personajes de la Biblia que fueron incoherentes. Fue Elí. ¿Se acuerdan o no? Elí no le estorbaba a los hijos hacían. El papá incoherente es aquel que soporta todo en la casa, conoce la Biblia, sabe lo que dice la Biblia y a pesar de todo permite que la casa se le vuelva una recocha. No, cuando usted es un papá que está conectado con Dios, tiene autoridad para decir, esta casa se respeta y se llega a tal hora. Elí fue un padre que no le estorbó a sus hijos y por eso no se pudo cumplir la promesa de Dios sobre toda su descendencia y allí se perdió el sacerdocio. Usted sabe que los hijos comenzaron a ofrecer fuego extraño. Fueron hijos desobedientes, fueron hijos como rebeldes, porque a veces nos estamos ganando toda la gente afuera y se están perdiendo los hijos, porque predicamos muy lindo en la calle, pero en la casa son otros.
En segundo lugar, podemos ver a David. Aunque fue un gran rey y fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, él evadió la disciplina. ¿Se acuerdan de Absalón? ¿Cómo se levantó contra el papá? Le quiso quitar el reino, no dijo nada. Luego el hermano violó a la hermana, no dijo nada. Y ahí vemos las consecuencias de toda esa familia. Lot, un hombre incoherente, tiene que haber sido. Porque cuando le habló a los yernos, dice la palabra de Dios, que ellos se burlaron cuando él les dio el mensaje. ¿Lo han leído o no? Dice que los yernos, y cuando él dijo, viene fuego del cielo porque hay mucho pecado, dice que ellos lo miraron y se burlaron. A veces de pronto Dios te puede dar una palabra para entregar, pero ya no te la van a creer, porque como el pastorcito mentiroso habló y habló, y cuando habló la verdad nadie le creyó. Usted no puede ser el pastorcito mentiroso de la casa. Usted de ahora en adelante va a ser ese padre coherente que cuando usted habla los hijos le van a creer. Pero ¿cómo es el comportamiento de ese padre entonces coherente? ¿Sabe? El padre coherente salva su familia. El padre coherente trae salvación a la casa. ¿Qué pasó con Noé? Noé estaba viviendo los tiempos que vivimos hoy. Dice la palabra de Dios que la tierra se había corrompido y el designio de los hombres era solamente hacer el mal. Cuando usted lee Génesis capítulo 6, y dice que antes de Dios enviar ese diluvio, dice que miró a Noé y que Noé halló gracia delante de Dios. Y él no ocultó esto. Podemos ver un Abraham. También Dios le habló a Abraham, que era un hombre como piadoso. Pero quedémonos con Noé. Y póngase usted a pensar, la gente de afuera no le creía. Y era un hombre temeroso de Dios. Y era un hombre bien en ese tiempo. Más de 100 años, porque dice, no contenderá mi espíritu contra el hombre más de 100 años. Y dice que durante todo ese tiempo él estuvo armando el arca. Y cuando menos acordó, él cogió y le dijo a la familia, Dios me habló. Papá, ya que te habló Dios, ¿qué le diría a la esposa? A ver, Noé, ¿qué te dijo Dios? Pues me dice que meta animalitos allá el arca, de a parejita. Eso era risible. Pero sabe, esos hijos sabían que ese hombre llamado Noé hablaba con Dios continuamente. Porque cuando usted vive en la presencia de Dios, cuando tus hijos te miran, no miran a esa Blanca, no miran a Rodrigo, no miran a Javier, no miran a fulano, a perano, están mirando que Dios vive en ese papá y en esa mamá. Y cuando papá dice algo y mamá dice algo, los hijos callan y dicen, pues si mi papá lo está diciendo, fue porque Dios se lo dijo. Y si Dios le dijo a mi papá que viene un diluvio, yo le estoy creyendo. La gente de afuera no creyó, pero yo prefiero que ganarme toda mi casa y no ganar multitudes, sino ganar en los estadios millares y los hijos perdidos. Lo importante y el éxito de un papá y una mamá no es tanto llenar los estadios, no es tanto llenar un coliseo, no es tanto llenar una iglesia, es que toda tu casa le sirva a Jehová de los ejércitos. Eso se llama tener éxito en la familia. Eso se llama ser un papá victorioso. Eso se llama ser un papá que realmente le creyó a Dios y con su ejemplo se ganó la casa. Noé luego le dijo a los hijos, faltan 3 días, se va a soltar el diluvio, Dios me habló anoche. Y los hijos dijeron, vamos a entrar. Y ellos creyeron y se salvaron. ¿Cuántos? 8 personas, sus 3 nueras, sus 3 hijos y su esposa y él. Qué lindo saber que cuando Noé le habló a las esposas de sus hijos, se miraron el uno al otro y dijo, es tu papá y nosotros sabemos quién es tu papá. La esposa le dijo a los hijos, vamos a obedecer, porque yo veo que su papá se lo pasa hablando con Dios. Y allí es donde yo animo a cada padre de familia hoy acá, que cuando usted hable algo, sus hijos, su esposa, sus nueras, sus yernos le crean, porque es una persona coherente, y el coherente tiene autoridad, y al coherente Dios lo respalda, y el coherente salva toda su casa con su buen ejemplo. Ahora usted puede decir,
yo no tuve un ejemplo que seguir. Yo vi un papá incoherente, un papá que maltrataba, un papá que hería, que vivía sino levantando heridas a mi mamá. Hoy te quiero decir, olvídate de esa situación de atrás. No te comiences a escudar, porque te quiero hablar del Padre perfecto. Ese Padre perfecto es nuestro adorado Rey Celestial. Ese Padre Celestial es el que sana las heridas que te provocó tu papá biológico. Ese Padre Celestial es el que venda las heridas que puedes tener. Ese Padre Celestial te quita la mentalidad de venganza, de odio, de resentimiento y te pone su corazón para perdonar. Ese Padre Celestial que usted y yo conocemos formó la primer parejita allá en el huerto del Edén. Y fueron 2 hijitos que colocó allá. ¿Y qué pasó con ellos? Desobedecieron. Fueron hijos que no le creyeron a su palabra. Y yo te hago hoy la pregunta, y puede ser que sea tu caso. Dices, pero yo soy una persona fiel en la iglesia, pero mis hijos están apartados, mis hijos están descarriados. Me siento un padre fracasado, me siento una mamá fracasada, de que me ha servido servir en el altar, de que me ha servido hacer pactos de santidad, si mis hijos están peor que el mismo mundo. Hoy te quiero decir, ni eres un padre fracasado, ni eres una mamá fracasada. La palabra de Dios dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, esa palabra lo alcanzará, así sean los últimos segundos. Pero el papá coherente, su casa, ninguno de ellos se perderá. ¿Lo estás creyendo? Por eso yo le hago una pregunta: ¿Dios se sintió un papá fracasado? No. El Dios perfecto, Él siguió siendo omnipotente, Él siguió siendo omnisciente, Él sigue siendo todopoderoso, porque a 2 de sus hijos, que los tenía con todas las de la ley, los tenía bendecidos, les tenía todo, decidieron creerle al enemigo, y el enemigo les hizo creer que salirse de la cobertura del Padre Celestial era lo mejor que podían hacer. Cuando se salieron, lo que les quedaron fue hojas de higuera para taparse. Hoy te quiero decir que hoy Dios nos quiere revestir del Señor Jesucristo. Usted no necesita ponerse hojas de higuera para tapar el pecado, su fracaso, no. Si los hijos por ahora los estás viendo como que apartados, como que no arrancan, usted no desmaye. Insista en la bendición, porque tus hijos serán enseñados provechosamente por Dios, y la palabra de Dios no va a volver vacía. Esa palabra va a prosperar. Y cuando usted dice, mis hijos no son hijos del adversario, son hijos de Dios, los revisto del Señor Jesucristo. La mamá coherente, el papá coherente, es un padre que tiene un legado de fe, un padre que no titubea en su fe y dice, yo lo único que sé es que llamo las cosas que no son como si fuesen. Y el padre coherente levanta la voz y dice, gracias por ese predicador, gracias por ese ciudadano bueno, gracias porque en ese muchacho allí yo veo que va a ser un presidente, un alcalde, un gobernador, qué sé yo, pero que tus hijos van a ser hijos de bendición, y vamos a levantar generaciones benditas, porque tenemos un Padre perfecto, y ese Padre perfecto te empodera hoy para que transmita la bendición a tus hijos. Por eso el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, Dios se hará cargo de mí. Salmo 27:10. ¿Quién se ha hecho cargo de ti? Tú que dices, yo no vi ejemplo a seguir. Yo no vi ejemplo a seguir. Yo no vi nada. Mi papá me abandonó, mi papá me negó, mi papá abandonó a mi mamá. Hoy te quiero decir, aquí está el que le dijo a Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si la diestra de Dios está conmigo, estoy sobrada con ese papá maravilloso que tengo. Ese papá se ha hecho cargo de ti. Así de que suelta a tu papá biológico ya, suéltalo.
y abrazas a ese papá celestial, el que se ha hecho cargo de ti, el que te ha dado la universidad a través de tu mamá, a través de tu abuelita, a través de tu abuelo, porque también hay abuelos de bendición. Amén. Bendito sea el Señor por ellos también. Así que no puedes seguir diciendo, es que yo no puedo dar lo que no tengo, yo no puedo dar lo que no he recibido. La palabra de Dios dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así de que usted no necesita tanto el amor de allí y de acá. Diga, ya Dios derramó ese amor en mí, por lo cual no tienes excusa. Hay un Padre perfecto a quien imitar. Ese Padre perdona, ese Padre restaura, ese Padre levanta, como el papá del hijo pródigo. Cuando ese hijo pródigo volvió en sí, el papá lo abrazó, el papá lo vistió, el papá le hizo fiesta. Y hoy te digo, tus hijos pródigos pronto volverán a los caminos del Padre Celestial, y la oración que has venido haciendo, verás el resultado sobrenatural y extraordinario de Dios. Salmo 78, versículo 3 y 4. Usted tiene que contarle a sus hijos cómo era su vida antes. Tenemos que decirle a nuestros hijos de dónde nos sacó el Señor. Tenemos que hablarle con el Salmo 40. La Biblia dice en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Lo verán muchos y temerán. ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no bendecir el nombre de Dios? Saber de cuántos pozos de desesperación, de cuántas depresiones el Señor nos ha sacado. Ese padre coherente le habla a sus hijos de lo que era antes y lo que es ahora en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice en el Salmo 78, versículo 3 y 4. ¿Qué dice? Lo que hemos oído. ¿Y qué más? Cuando se sientan esos abuelitos, cuando se sienta ese papá y esa mamá, aterrizar a veces a los hijos. Hay que aterrizar a veces a los hijos cuando como que se están queriendo, ¿cómo decimos nosotros? Soplarse. Es que ya soy arquitecto, es que ya soy ingeniero, es que a mí dígame doctor. Mamá, no me llame William, dígame doctor William. No le olvide que soy el doctor y la doctora. No sean así. Usted se tiene que sentar con sus hijos y decirle, ¿sabe qué, mijo? Hoy soy un profesional, pero mi mamá se iba a lavar ropa a las casas ajenas. ¿Sabe qué, mijo? Yo vivía en el peor barrio, pero gracias a la bondad y la misericordia de Dios, hoy vivimos en una buena casa. Usted no se avergüence del pozo de donde Dios lo sacó. Usted no se avergüence de donde lo ha sacado. Bendito sea el Señor. El papá coherente, la mamá coherente, no le dice a los hijos, siempre hemos estado en un estatus 10. No te juntes con esas chusmitas que hay por ahí. Cuidado con eso, que tenemos un Dios que todo lo escucha. Y no nos podemos olvidar de que a veces había carne y no había carne. Y cuando yo veo a mis hijos les digo, cuéntenle a sus hijos cómo fue la vida de ustedes, que si ahora tienen 20 muñecas, cuando eran pequeñas o cuando éramos pequeñas o pequeños, un carro para todo el año, una muñeca para todo el año. ¿Estoy en lo cierto? Y se añoraba ese tiempo que llegara el regalo. Hoy usted le da tanto que ya no le gusta nada. Otra, esta, la misma. Qué bueno eran esas sendas antiguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Habían 2 pijamas, lavaban una y quedaba la otra. Ahora pueden tener 10 y dicen que no tienen que ponerse. A mí ya no me gusta esa de pollos, a mí no me gusta esta, ya quiero la otra, ya quiero el otro. El padre coherente, le voy a decir cómo era el pastor Javier. Le compraba una camisa al uno y no le traía al otro. Si se la compraba a Juan David, no le traía nada a Andrés y le decía, dele gracias a Dios por el regalo de su hermano. Dele gracias a Dios. Al mes siguiente le traía y así los
iba llevando poco a poco, para que nunca dijera, es que mi papá tiene de preferido a Juan o tiene de preferido a Andrés. Hoy para usted, mañana para usted. Pero en el día de hoy, yo no sé qué está pasando, pero nosotros tenemos que contarle a los hijos de dónde hemos salido. Cuéntele a los hijos que usted se ponía ropa prestada. El papá o la mamá coherente no se avergüenza de haber pasado y haber sido trillado o trillada. Amén, amén. Yo le digo a mis hijos, cuando Andrés se graduó aquí en la normal y Juan David, ¿dónde estudió? No estudió en el Javerianito ni en el Champañá, fue acá. Aquí enseguida estudió el niño, Juan David. Andrés estudió en la normal. ¿Se le cayó un pedazo? ¿Me voy a avergonzar? No, en lo absoluto. Porque si hay un papá y una mamá que fue coherente, así estén rodeados de impíos, no se olvidarán de su ley. Si usted les advierte a sus hijos, si usted vuelve a ser un papá coherente, mira a los hijos a los ojos, les habla, les advierte el peligro, le dice usted va a estar entre gente así y así, pero recuerde lo que dice la palabra. La Biblia dice que así como desciende la lluvia, dice Isaías 55, así como desciende la lluvia y riega la tierra y da pan al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra, no volverá vacía, sino que va a ser prosperada a lo que usted y yo la estamos enviando. Y vamos a enviar la palabra a los hijos. Serás una hija de bendición y no de dolor. Eres un hijo que me trae regocijo y no tristeza y dolor. No eres un hijo de vergüenza, sino un hijo de bendición. Esa palabra no volverá vacía. Y dice así, Salmo 78, 3, 4. Lo que hemos oído, ¿y qué? Y sabemos qué pasó. Y nuestros padres que nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. No le oculte nada. Cuente las maravillas de Dios. Cuéntele cuando usted no tenía nada en la cocina y una noche se arrodilló y le oró a Dios, y Dios al otro día llenó esa nevera. Cuéntele a sus hijos, no le dé pena. El papá coherente dice, pasamos por las verdes, pasamos por las maduras, y lo que tenemos ahora se lo debemos todo a Dios. Lo que hemos oído y sabemos, nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros ¿qué? A nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué más? Hablaremos de su poder y de sus maravillas. No tenemos un Dios que nos vive castigando. No tenemos un Dios que nos mantiene aguantando hambre. No, el pan de cada día y el maná de cada día Dios ha dado. Enséñele a sus hijos la fe. El papá coherente le dice, mi hijo, ¿sabe cómo andaba Andrés primero? Él se ponía ropa prestada, zapatos más grandes. Él cuenta que parecía un payaso, llenaba los zapatos de papel periódico para que le sirvieran. Tenía que caminar de la vereda 40 minutos. Juan David vivía todo el frente de la escuelita, allá, San José del Nus, allá en La Cejita, en una vereda. ¿Por qué me tengo que avergonzar? No, siempre he estado en la ciudad de Medellín. Mentiras. Allá nos mandó el Señor a pastorear a pueblos, a veredas, a corregimientos, y hoy nos tiene aquí, y hoy tiene a mis hijos bendecidos, pero todo se lo debemos a Él, y toda la gloria se la damos a Él. Y no le había terminado de contar, cuando Andrés iba a recibir los grados de bachiller en la normal, no tenía una ropa muy buena para colocarme, y un hermano dijo, Pastora Blanca, yo creo que la ropa que tiene mi mamá le sirve a usted. Y cada que yo veo esa foto le digo a Andrés, ¿se acuerda? Esto fue prestado. Y nunca le dije a Dios, ¿y por qué yo me tengo que poner ropa prestada? ¿Sabe qué decía Javier? Mija, ahora Dios nos está pasando por un proceso, pero se llegará el día en que yo la voy a llevar a una boutique y le voy a dar la mejor ropa. Se llegará el día, mi hijo, que usted y usted se comprará la ropa buena y de marca. Deje que este es un proceso de Dios para que usted no sea una levadura el día de mañana.
Y así lo vamos a declarar en el nombre de Jesús, que le vamos a contar a las generaciones venideras quién éramos. Vamos a contar de sus maravillas, porque en Jueces dice la palabra del Señor que se levantó una generación que no conocía las maravillas de Dios. Usted no puede morir. Antes de usted morir, tiene que dejar un legado de hijos piadosos, de nietos piadosos, donde usted cuenta que tenemos un Dios maravilloso y que todo se lo debemos a Él. Entonces, ¿cómo salir de ser padres incoherentes? Autoevaluándonos, corrigiendo lo que hemos hecho malo y pidiendo perdón. Y a los padres que hemos sido coherentes e incoherentes, porque no fuimos toda la vida coherentes, fue que fuimos aprendiendo a medida que llegamos a los caminos de Dios, ¿no es cierto que sí? De esos padres que queremos ser coherentes, vamos a inspirar con el ejemplo a nuestros hijos y enfatizarles la importancia de ser un modelo, de servirle a Dios con gratitud, con santidad y con amor al Señor. Amén. Quienes dicen, qué vergüenza la vida que pasé, pero hoy Dios no te trajo a acusar. Hoy Dios te trajo a decirte, eres un superhéroe, eres un padre altamente bendecido, porque hoy has llegado a la casa de Dios para convertirte en un papá coherente. Le pedí permiso a un papá que atendí y le dije, si usted me da permiso, yo hablo de esto. Dijo, bien pueda, de pronto estará conectado. Dijo, me voy a conectar ahora. Me dijo, de niño yo me aparté de Dios. Yo creo que llevo años de años, pero hoy llegué a la iglesia y yo no hacía sino llorar. Sentía tan palpable a Dios que yo decía, ¿por qué me alejé de ti tanto tiempo? Él es un militar. ¿Por qué me alejé de ti tanto tiempo? Dijo, y lo que más me llamó la atención fue cuando usted habló de la incoherencia. Fue cuando usted habló que los hijos todo lo absorben y los hijos están copiando todo. Y yo quiero que haga una oración por mí, porque a partir de hoy seré un papá coherente, seguiré viniendo a la iglesia, porque lo que sentí hoy no lo sentí hacía tiempos. Así estuvieran los mejores restaurantes, así había un vacío, había un dolor, había una tristeza, pero hoy no lloraba de tristeza, hoy lloraba de alegría, sabiendo que mi papá Dios está conmigo y me hará el mejor papá ejemplar que pueda haber.